Pichincha Universal, generando noticias. Estamos con el doctor Augusto Tandazo, abogado, analista político y jurídico. Y bueno, estamos a 2 días, mejor dicho, a un día, antes de que la Asamblea Nacional resuelva el juicio político. Ya el día de mañana iniciaría el juicio político a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Esta decisión, pues, evidentemente tiene en expectativa al país. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, el proceso en contra de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana debe cumplirse a cabalidad y con los plazos establecidos. Será uno de los temas que abordaremos a continuación con el doctor Augusto Tandazo. Pero antes vamos a pedirle un criterio sobre lo que está generando debate a nivel de la región, sobre la pérdida tan amplia de Mauricio Macri frente al binomio del Frente de Todos, Fernández, el peronismo progresista con el kirchnerismo. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Primero, yo siempre hablo con pruebas. Aquí tengo el diario El Telégrafo del día de ayer y tengo el diario El Universo del día de ayer. Una noticia así, pero sesgada. El diario El Telégrafo. Mire este titular: los argentinos definieron a los candidatos para las elecciones presidenciales. Qué lindo titular. Y el diario El Universo: argentinos sufragaron ayer en las primarias. Claro, hubo un sufragio en Argentina, pero destaquen que barrieron los candidatos de la lista opositora a Macri. Barrió en definitiva la expresidenta Fernández de Kirchner, y barrió su binomio, que es el candidato a presidente. Además, con una diferencia abismal de 15 puntos, está en 47%, ya no de intencionalidad del voto, sino de voto. Claro. Le faltan 3% para ganar en una sola vuelta en las elecciones de octubre. Y entonces destaquen eso. Y ¿Vio el del Comercio, doctor? Perdone. ¿Qué? ¿Vio el titular del Comercio? Sí. Argentina alerta a la región. ¿Alerta a la región? Claro. Pero mire, el titular de hoy del Comercio: la amplia victoria del kirchnerismo hunde al mercado. Entonces el miedo. Entonces gana el kirchnerismo, hunde al mercado. Es un poco como para decir a la gente: verás, la economía se va a quebrar. Y al mundo: cuidado, voten por repetir un gobierno anterior. O sea, esto se llama manipulación de la información electoral. No sean sinvergüenzas. La noticia es... ¿Cuál es la noticia? No les creyeron todos los circos y shows montados en Argentina en contra del gobierno anterior. Y eso está pasando acá, en donde la gente ya se saturó. Le voy a poner un ejemplo. Si mañana el presidente Correa es sujeto de un proceso penal, uno como que dice, bueno, de pronto hay algo que se defienda. De 2 procesos, perfecto. De 3, de 27 procesos, vayan al diablo. Entonces, se ve la carga enorme que hay para tratar de dañar imágenes, para tratar de evitar que el pueblo se pronuncie. Y entonces, este es el mensaje en esta primera parte de la entrevista. Muchísimas gracias. A todos los que están tranquilos este momento en las instituciones del Estado, que se tomaron al asalto con el Consejo de Trujillo, el Consejo que violó toda la Constitución, que hicieron lo que les dio la gana. Cuidado, se les duerma el diablo. Cuidado, porque estamos a poco tiempo de que esto se vire. Dejen de hacer tantas piruetas, tanta pirotecnia, tantos malabares, que en algún momento van a tener que ser, es lo que se llama alguacil alguacilado. Van a tener que responder por todos los excesos que han cometido. Entonces, eso es lo que se viene acá. Y quienes han apoyado al actual gobierno deberían también poner las barbas en remojo. Hablo del Partido Social Cristiano y Creo. Pero claro, pero además una cosa, yo soy un crítico de muchas cosas. Y una de las cosas que siempre critico es la forma como se ejerce la libertad de expresión. Porque es algo delicadísimo, porque la libertad de expresión toca con el pensamiento de las personas y es muy fácil manipular el pensamiento. Entonces, esta gente tiene un doble discurso.
doble discurso. Dicen una cosa, pero hacen otra. Voy a ponerles un ejemplo. El diario El Comercio publica el diario domingo 11 de agosto del 2019. Publica un análisis donde invita generalmente a los representantes del sector privado y de la derecha del Ecuador. Por ahí está Tatamuez, que no es decir gran cosa. Y en esta encuesta que hace y en estas preguntas, le preguntan a Nebot y a Lasso sobre la democracia. Entonces veamos lo que dice Nebot y veamos lo que dice Lasso. Nebot dice: no hay democracia verdadera sin independencia entre las funciones del Estado. ¿Qué está pasando este rato? Que la función legislativa, coaligada con la función ejecutiva, están intentando vulnerar la función de transparencia y control social. Entonces dice una cosa y hace otra. Nebot dice: tampoco hay democracia total si no se respeta fielmente la voluntad de su dueño, el pueblo. Y están votando a la casa los elegidos por el pueblo, a la gente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, como no hay ese contrapeso informativo, que les diga: yo quisiera ser periodista entrevistándolo a Nebot, para hacerle la contrapregunta. Y si no le parece una contradicción lo que dice. Y miren lo que dice Lasso. Es el mejor sistema de gobierno, o sea, la democracia, que existe porque evita la acumulación de poder en el Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. A ver, debería darle vergüenza a Lasso. Noticia de la semana pasada, de fines de la semana pasada. Lasso desautorizó a su asambleísta Roberto Gómez por iniciar un juicio político contra María Paula Romo. Y dijo que el partido, o sea, Creo, no se presta a juegos pirotécnicos, a piromanía más que juegos pirotécnicos. Dice: porque esto nos está llevando a un circo. O sea, sería un circo llevarle a un juicio político a María Paula Romo. Y lo desautoriza a su propio asambleísta, lo cual hace ver ya esa naturaleza de cacique que tiene dentro de Creo. Pero adicionalmente, pero sí facilita el circo para el juicio político y que se hagan los juicios, los eventos piromaníacos contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces uno dice: oye, que no se vea a las claras el pacto que tienes con el gobierno. Y dice en otra parte, dice: necesitamos dar pasos importantes hacia autonomía e independencia de los poderes del Estado. O sea, doble discurso. O sea, yo digo una cosa, hago otra. Y los periódicos, los medios de comunicación, repiten este tipo de afirmaciones sin cuestionarlas, sin decir: oiga, pero usted dice esto, pero hace lo contrario. ¿Qué es el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana? Una tomadura del pelo al país, desde todo punto de vista. Ahora, van por el Consejo de Participación Ciudadana, ¿bajo qué objetivos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué pretenden? Porque ya lo sabemos, la historia ahí lo ha escrito. Se eligió el Consejo de Participación Ciudadana por una decisión del propio mandatario Lenín Moreno tras las preguntas de la consulta popular. Pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden controlar, doctor? Primero, controlar que no se tope nada de lo anterior. Es lo que les da terror. Primero, aquí quiero ser lo más didáctico para que la ciudadanía nos entienda. Por favor. La Corte Constitucional de papel que tenemos, no sé qué tipo de papel, porque hay papel para todo. La Corte Constitucional hizo un análisis confundiendo a la gente, a la ciudadanía, como que el Consejo de Participación Ciudadana era un consejo que elaboró, por ejemplo, una constitución. Caso de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Entonces sale y dice: no se puede cambiar nada. Pero lo primero que tenían que analizar, que no lo hicieron, pero no porque no lo sabían, sino porque ahí está la picardía. No lo hicieron es: el Consejo de Participación Ciudadana, en su accionar, emite actos administrativos. Actos. Y esos actos son perfectamente revisables, ¿no es cierto? Porque si no, la Corte Constitucional lo que está yendo es contra la Constitución. ¿Qué dice el artículo 173 de la Constitución? Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado, de cualquiera, no dice de este ni de este otro, podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. Contra eso se fue la Corte, pero se fue contra algo que es más grave todavía. Durante el periodo
que ejercieron sus funciones el Consejo de Trujillo, ellos pretendieron con esa resolución de la Corte Constitucional que ese periodo no lo tope nadie. Ese periodo está sacramentado, santificado, y están violando la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, el artículo 233, Constitución que está por sobre la Corte Constitucional, dice: ninguna servidora ni servidor público, y servidor y servidor público son incluso los miembros de la Corte, estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? Esto no se topa. O sea, eso es un poco decirle: aquí no funciona la Constitución, artículo 233, en este periodo. Entonces, ¿por qué? Porque si el Consejo entraba a analizar todas las barbaridades que hizo el Consejo de Trujillo, lo primero que hubiera hecho es cuestionar la destitución de la anterior Corte. Y luego la designación de la actual Corte, porque la designación de la actual Corte está viciada de inconstitucionalidades. Y entonces no les conviene, porque si se cuestiona más de algo que se hizo, se les cae el piso. Se les cae el piso de todo el andamiaje que están armando con este pretexto baladí que se llama reinstitucionalización del Estado. La reinstitucionalización del Estado, como lo mira estos actores de la política, de la derecha, incluyendo el gobierno, que se entregó a la derecha, a las manos de la derecha. Esta reinstitucionalización es adecuar las instituciones a sus intereses y crear más inseguridad jurídica en el Ecuador. De eso se trata, pero no tomaron en cuenta algo que es importante, que por lo menos a un estudiante de derecho de primer año le hubiera causado duda, a un estudiante de primer año. El artículo 131 de la Constitución dice: las autoridades que son sujetos de juicio político. Entonces dice que son sujetos de juicio político los ministros, el procurador, el contralor, el fiscal, defensores del pueblo, etc. Y entre ellos cita al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, una primera observación somera, uno dice: ¿y todas estas autoridades son designadas por el pueblo? Todas menos el Consejo. Esta norma constitucional fue ingresada en el 2008 en la Constitución. Pero hay un hecho superviniente que cambia la naturaleza jurídica de este artículo, que fue que en el 2008 el pueblo, que es el mandante, aprobó que se elija a determinadas personas como miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, 2018, 4 de febrero del 2018. Con ese antecedente, lo mínimo que debían haber pensado es mirar el artículo 105 de la Constitución. El artículo 105 de la Constitución dice que las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato de las autoridades de elección popular. O sea, las de elección popular tienen que ir al tema de revocatoria del mandato. Y estas otras, un ministro no es de elección popular, un contralor tampoco. Igual. Entonces, lo mínimo que tienen que decir, ¿cuál era el argumento que decían en contra? Pero verá que sí cabe también enjuiciamiento político, claro, a personas. Si al presidente lo pueden enjuiciar, ¿por qué no al Consejo? Claro, pero entonces cuentan una verdad a medias. Contar una verdad a medias es mentir igual. Sí se lo puede seguir un juicio político al presidente y vicepresidente de la República, la votación, siendo que son electos por votación popular. Pero la votación que se requiere para destituirlos en las 2/3 partes. Ahí se queda el asunto. Exacto. Entonces, no es que los van no es que la asamblea los van a destituir con la mayoría simple a personas electas por votación popular. Lo mínimo que tienen que hacer es analizar. Pero como están metidos entre ceja y ceja de embalados de que quieren otro consejo, o quieren destituir al consejo, o quieren eliminar el consejo, entonces se dan este tipo de exabruptos jurídicos, con tal de tratar de afectar esto. Pero viene el tema del razonamiento, porque estaba leyendo el informe de la Comisión de Fiscalización. Que de paso no le pararon bolas, ¿no? Usted fue de ahí a explicar. Claro, pero mire, sucede de que el 135, si lo quieren aplicar, que no cabe la aplicación, dice que el enjuiciamiento político cabe por incumplimiento de las funciones que le asigne la Constitución y la ley. Entonces uno dice, aquí está en la Constitución, artículo 208 de la Constitución, ¿cuáles son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuáles ha violado? Díganlo con precisión, pues. Porque uno puede decir que una persona, por ejemplo, sigan en juicio político a alguien porque violó la Constitución. No, violó la Constitución tal artículo con estos hechos y estos actos. Ellos se posicionaron el 13 de junio del 2019. Desde esa fecha ejercen funciones.
que violaron. Y también sus funciones están en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces digan cuál de estas normas violó el Consejo. Hoy en los titulares de la prensa del día de hoy, se dice que van a discutir también a pedido del asambleísta Tello, el tema de que ha habido intromisión en asuntos políticos por parte del Consejo. Y no rindió informes. Proselitismo. Ya, proselitismo político. ¿Y qué hizo Trujillo cuando, siendo presidente del Consejo, instó a todo el país, le pidió a todo el país que voten nulo? Claro, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y afectando a la democracia incluso. Y entonces ahí sí miraron para otro lado. Entonces, todo esto suma. Es como una cuenta, la política, la democracia, la vida es como una cuenta corriente. Quiero hacer este símil. Usted en una cuenta corriente dice, he puesto $10 más, a una cuenta de $100 tengo 110, he sacado 30, tengo 80, he vuelto a poner 40, tengo 120 y así. Y llega un momento donde usted ya la cuenta se ha sobregirado, está en menos tanto. Todos estos accionares de la política, de la politiquería criolla nacional, hacen que la cuenta corriente de la política esté sobregirada. Entonces, cuando vengan las elecciones del 2021 y antes de ello, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar que el pueblo, que no es pendejo, perdónenme la palabra grosera, les va a dar en las narices. Porque les va a decir, yo no soy pendejo para que me tomen del pelo. Entonces nos veremos en esas elecciones, a ver a cómo les toca. Y entonces ahí volverán a aparecer los corifeos, los defensores de todo este tipo de barbaridades durante todo este tiempo. Pero esto no solamente sucede a nivel del Consejo, que es lo que quieren captarlo, pero además una cosa, el Consejo no se va a quedar ahí, el Consejo va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le correspondería. Y dicen que no les preocupa. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no se ejerce el derecho de repetición. Pero cuidado con que se les duerme el diablo nuevamente y les cobren por actuar de esa manera. Pero estamos en esta semana, en una semana triste para el país. En esta semana, la misión llegó ayer, la misión del Fondo Monetario Internacional, para revisar las cifras económicas y el avance de su recetario. Que dicho sea de paso, y esto oigan gobierno, como dice esa canción, señores gobierno. Señores gobierno, los señores Macri se cayeron en las últimas elecciones primarias y están a punto de desaparecer del mapa político argentino por seguir el recetario del Fondo Monetario Internacional. Que ellos no tienen alma, ellos les dicen vayan por aquí, ellos no les importa dónde van. Hoy estamos con la misión del Fondo Monetario nuevamente internacional. ¿Y qué nos dice Verónica Artola, gerente del Banco Central? Nos dice que sí, que están mejorando la reserva monetaria. Dice, pero espérense nomás, que ya se va a mejorar con la monetización de los activos. O sea, sigue el proyecto de entregar a manos privadas empresas públicas que no pueden pasar a gestionamiento privado, violando la Constitución. Cuidado, se les duerme el diablo. Cuidado, mañana tengan que ir a la cárcel a pagar por este tipo de cosas. Esto no es de chiste. Si no saben de esta materia, pidan ayuda para darles una ayudita y darles un consejo de en lo que se están metiendo. Otro tema que nos preocupa, que es increíble, o sea, uno dice en qué país se vive. Constitución del Estado del Ecuador. Se supone que es la Constitución de la República, la Constitución que tenemos que cumplirla, nos guste o no nos guste. Competencias exclusivas del Estado Central, artículo 261. El Estado Central, no seccional, no un municipio, tendrá competencias exclusivas sobre la defensa nacional, protección interna y orden público. Siguiente artículo. Las garantías para la seguridad humana están en el 393 de la Constitución, donde actúa el Estado Central. Y en el artículo 158 de la Constitución dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones, mire esta palabra, privativas. O sea, privativas quiere decir que son de ellos y no son de nadie más. Solo de ellos. Del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. La asambleísta, la alcaldesa Cristian
Cintia Viteri, camina a pasos agigantados y ya puso a funcionar un cuerpo de seguridad en Guayaquil. ¿Cómo se llama eso? Violación de la Constitución. Que puede ser una necesidad sentida en Guayaquil, mejorar la seguridad, pero no puede violar la Constitución. ¿O es que la Policía Nacional, al estilo de cuando habían gobiernos autoritarios en Guayaquil, no puede funcionar en Guayaquil? Guayaquil independiente. Y a pretexto de que no le dan lo que ella quiere, como niña malcriada, entonces ya tengo el Cuerpo de Seguridad Ciudadana. Y más o menos es al revés. Si el gobierno quiere, que venga a firmar lo que yo le pongo encima de la mesa. Y si no, ya tenemos nuestro cuerpo de seguridad. Con no sé cuántos, 500, con alrededor de no sé cuántos agentes, por aquí estaba la cifra. 600 agentes que están creando en Guayaquil. Violación de la Constitución. Señores miembros de la Comisión de Fiscalización, señores miembros de la Asamblea Nacional, ¿y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Iniciativa ciudadana? ¿Cómo le van a llamar? ¿O violación de la Constitución? Entonces, cuando hay violación de la Constitución a plena luz del día, no, lo que miran son sus intereses particulares, sus intereses privados y cómo beneficiarse. Esa es la política nacional. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.